la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Isaías, capítulo 45, el verso 22. Vamos a leer la palabra del Señor. Luego oramos y escuchamos la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios? Amén. Isaías, el capítulo 45, verso 22. En el nombre de Jesús leemos la palabra de Dios. Dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Repitámoslos todos a una sola voz. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Levante sus manos, levante su voz y digámosle al Señor: Señor, háblanos en esta tarde. Señor Jesús, te damos las gracias en esta tarde, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso. Gracias por darnos esta preciosa oportunidad, Señor, y que a pesar de, Señor, de la adversidad del tiempo, Señor, nos hemos esforzado y en esta tarde estamos en este lugar para que seas tú obrando de una manera especial en cada una de nuestras vidas, Señor. Oh, tu pueblo, Señor, se dispone ahora a escuchar tu palabra. Seas obrando de una manera especial en cada una de sus vidas, Señor. Oh, abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra vida para que seas obrando de una manera especial en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento en esta hora. Gloria al Señor Jesús. Podemos empezar en esta tarde haciendo una pregunta. ¿A cuántos les gusta estar informados? ¿A cuántos les gusta leer noticias o ver noticias? Bueno, a mí personalmente me gusta estar informado. Me gusta leer la prensa, las noticias. Me gusta, cuando tengo tiempo, pues ver noticias. Otros, en cambio, dicen: a mí no me gusta ver noticias. Bueno, y eso es respetable. Y la razón por la cual ellos dicen pues que no les gusta o no les gusta informarse, no leer noticias, es porque dicen que porque siempre están pasando cosas malas, siempre están pasando cosas terribles. Y déjeme decirte algo: guste o no nos guste ver la información, eso es lo que estamos viendo hoy en día, porque el mundo cada día va de mal en peor. ¿Y por qué el mundo cada día va de mal en peor? Porque el ser humano se ha olvidado de Dios. El hombre se ha olvidado de Dios, le ha dado la espalda a Dios, anda haciendo su propia voluntad, no quiere hacer la voluntad de Dios. Pero qué bueno que aquí en esta tarde hay un buen grupo de hermanos que queremos hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces este mundo pues cada día va de mal en peor. Por eso es que cuando vemos las noticias o leemos el periódico, vemos artículos con títulos como: necesitamos un líder mundial. Una vez leía un periódico que decía: necesitamos un líder mundial. Y este anuncio o esta noticia pues no la dio, o estas palabras no la dio cualquier aparecido por ahí, no, la dio una persona muy importante de este país, un millonario de este país. Ahora, ¿por qué estaba pidiendo un líder mundial? ¿Por qué? Porque los líderes mundiales, según ellos, han fracasado en la manera o en el intento por mejorar la calidad de vida del ser humano. Por eso ellos están pidiendo un líder mundial,
Por ejemplo, podemos ver cada día que hay más inseguridad. Uno no puede ya salir tranquilo a la calle. Uno no puede salir con esa tranquilidad porque hoy hay una inseguridad, atracos, ¿no? Robos, crímenes que cada día pues van aumentando, porque la misma palabra de Dios lo dice, que por causa o en los últimos tiempos se multiplicará la maldad, y por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Y por eso es que muchos de los que nos acompañaban ya no están con nosotros, porque esa palabra se ha cumplido en ellos. Por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Pero qué bueno que usted y yo en esta tarde estamos en este lugar. Felicite a su hermano, felicite a su hermana y dígale qué bueno que está en este lugar. Amén. Cada día hay más corrupción que ha llegado aún hasta las entidades del gobierno. Corrupción que aún ha llegado hasta instituciones privadas, o ha llegado también a organizaciones sin ánimo de lucro. Eso es lo que estamos viendo hoy en día. Por eso la gente está pidiendo un gobierno mundial. Y usted y yo, que somos lectores de la palabra, usted y yo ya sabemos quién va a ser ese gobierno mundial. O sea, esto nos da a entender a cada uno de nosotros que la venida del Señor se acerca a pasos agigantados y que debemos de estar preparados. Y a eso le sumamos pues los terremotos, las inundaciones, las guerras que podemos ver hoy en día, que solo traen catástrofe, que solo traen destrucción y que solo traen pues hambre al ser humano. Y esa es la razón por la que vemos artículos con los títulos que dicen: el mundo está a punto de sufrir un colapso. Hermanos, lo que estamos viendo nosotros hoy en día en el mundo entero nos da a entender que la venida del Señor está cerca. O sea, lo que estamos viendo es la realidad. Estamos viendo la realidad, y uno a veces escucha hablar a la gente y diciendo: este mundo cada día va de mal en peor. Eso es lo que uno le escucha hablar a la gente por ahí cuando uno camina por las calles. La gente los oye uno decir: este mundo va de mal en peor. ¿Qué futuro le espera a nuestros hijos? Pero cuando usted y yo vemos un futuro incierto, cuando vemos un futuro nublado, un futuro oscuro, ahí es donde nosotros también oímos una voz que dice: mirad a mí, gloria al Señor, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mirad a mí. Ahora podemos hacer una pregunta en esta tarde: ¿cómo lo podemos mirar a Él? ¿Cómo nosotros podemos mirar a Dios? También el escritor de esa carta a los hebreos, él dijo: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y esa es la pregunta: ¿cómo puedo yo verlo a Él? ¿Cómo puedo yo conocerlo a Él? O se preguntará un amigo en esta tarde que no conoce a Dios, que no conoce la palabra de Dios: ¿cómo puedo conocerlo a Él? ¿Cómo puedo yo verlo a Él? ¿Cómo puedo saber quién es Él? ¿Cómo puedo conocer su grandeza? Porque lastimosamente el mundo, o muchos, tienen que ver para creer, ver para creer. Pero la palabra de Dios dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y nosotros somos bienaventurados en esta tarde, porque nosotros a Él no lo hemos visto, pero creemos en su palabra. Así que ¿cómo lo podemos nosotros ver a Él? La respuesta es sencilla:
Pues lo podemos ver a Él a través de su palabra. Esa es la manera en que usted y yo lo podemos ver a Él, a través de su palabra, a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de el oír la voz de Dios. Por eso la necesidad de escudriñar la palabra de Dios. Cuando usted tenga tiempo, hermano, lea la palabra de Dios. No desperdiciemos el tiempo. Cuando tenga tiempo, lea la voz de Dios, lea la palabra de Dios. Cuando tenga tiempo, escuche la voz de Dios, como lo estamos haciendo en esta tarde. Mire, Dios conoce todas las cosas. No espere que yo aquí de pronto regañe a algún hermano o alguna hermana o algún joven porque llegó tarde a un servicio, o tal vez porque no vino. No, hermano, Dios conoce todas las cosas. Hay hermanos que llegan al servicio de pronto y alcanzan a escuchar la palabra de Dios, pero uno no sabe lo que ellos sufrieron para llegar al servicio. Tal vez vienen por allá colgados del tren, colgados en esos buses, orándole al Señor para que puedan llegar con tiempo y logran llegar, aunque sean a escucharse la palabra de Dios. Una bendición. Dios conoce ese esfuerzo. Así que yo no lo voy a regañar porque yo no sé qué hizo el hermano para llegar a este lugar. Pero también Dios conoce a aquella persona que pudo llegar a este lugar o que tuvo la oportunidad de llegar y más bien no lo hizo. Se quedó perdiendo el tiempo en otro asunto que no le va a servir para su vida espiritual. Así que usted no me va a tener que dar cuenta a mí, usted le va a tener que dar cuenta es a Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, hermanos, la necesidad de escudriñar la voz de Dios, la necesidad de venir a oír la voz de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así es que nosotros lo vamos a conocer a Él a través de su palabra. Mire, el salmista, allá en Salmos el capítulo 8, el verso 3, él dice de la siguiente manera, Salmos el capítulo 8, el verso 3, dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué es lo que el salmista nos está mostrando aquí a través de su palabra? Él nos está mostrando la grandeza de Dios. Cuando veo los cielos, dice el salmista, cuando veo los cielos, obra de tus dedos. Así es que el salmista está viendo la grandeza de Dios. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. O sea, él está viendo la grandeza de Dios en la creación. Él está viendo la grandeza de Dios al mirar lo que Dios creó. Porque aunque el ser humano tiene una opinión diferente, o la ciencia tiene una opinión diferente, y a veces personas pues tienen opiniones diferentes de que la creación existió de una gran explosión hace millones y millones de años, y que esas partículas llegaron a la tierra y eso fue lo que produjo la vida, o que venimos de el mono. Eso es la idea que tienen algunos, pero la palabra de Dios dice que Dios creó los cielos y la tierra. Eso es lo que dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que Él creó los cielos y la tierra.
Así que se quede la ciencia con su ciencia, yo me quedo con la palabra de Dios. Salmo 19, el capítulo 1. Dice el salmista, Salmo el capítulo 19, el verso 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Eso es lo que está diciendo el salmista. Cuando veo el cielo azul, dice él, o cuando cada uno de nosotros vemos el cielo azul, la luna, las estrellas, entonces podemos ver la grandeza de Dios. Podemos ver la grandeza de nuestro Dios. Un científico una vez leyendo, él decía que el universo, algo tan perfecto, no pudo haberse creado de la nada. Que tiene que existir un ser supremo que haya creado todo eso. O sea, la ciencia lo tiene que reconocer. Y usted y yo sabemos quién es ese ser supremo. Usted y yo sabemos quién es Él. Y sabemos también que Él está en medio nuestro en esta tarde, en este lugar. Isaías el capítulo 40, el verso 12. Ahora miremos lo que dice Isaías acerca de la grandeza de nuestro Dios. Isaías el capítulo 40, el verso 12. Él dice: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Mire lo que está hablando Isaías acerca de la grandeza de Dios. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? ¿Qué nos podrá caber a nosotros en el hueco de nuestra mano? Un poquito de agua, ¿no? Isaías nos dice que nuestro Dios, o quién, dice él, midió las aguas con el hueco de su mano. Entonces, ahí podemos nosotros ver la grandeza de nuestro Dios. Y los cielos, dice, con su palmo de la mano. Midió los cielos con su palmo de la mano. Y juntó todo el polvo de la tierra con 3 dedos. O sea, nosotros a través de la palabra de Dios, Isaías nos está mostrando la grandeza de nuestro Dios. Hermanos, nosotros no tenemos cualquier diosecillo por ahí, ni un Dios colgado en la pared, un diosecillo. El Dios nuestro es un Dios poderoso, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Amén, gloria al Señor. Y sigue diciendo el verso 21, Isaías 40, el verso 21. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se seca, y el torbellino los lleva como hojarasca. Verso 25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Verso 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad. ¿Quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Porque dices, oh Jacob,
y hablas tú, Israel: mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios, y de mí Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Mire, a través de su palabra, cada uno de nosotros podemos ver la grandeza de nuestro Dios. A través de su palabra, cada uno de nosotros podemos ver su poder. A través de su palabra, usted y yo podemos conocerle a Él. Y qué bueno es conocerle a Él. Muchas personas nos dábamos cuenta ayer en el garaje Cell, cuando se les daba un tratado, que ellos saben que existe un Dios. Ellos saben, pero no le conocen. Pero qué bueno que usted y yo le conocemos. Y qué bueno que si usted no le conoce, está en esta tarde, en este lugar, porque tiene ese deseo de conocerlo. El solo hecho de usted estar en este lugar es porque tiene ese deseo de conocerlo a Él. Y Dios, déjeme decirte algo, Él revela los secretos a quien está interesado. Él dice en su palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que si estamos interesados, Él nos va a revelar esos secretos. La Biblia dice que Dios es espíritu, y un espíritu no se puede ver. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero Isaías nos profetiza que ese Dios invisible, que ese Dios que no se puede ver, ahora se haría visible. Eso fue lo que profetizó Isaías. Isaías, el capítulo 9, el verso 6. Isaías, el capítulo 9, el verso 6, que dice de la siguiente manera: porque un niño no ser nacido, hijo no ser dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero. Y tenga en cuenta esta palabra: Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. O sea, Isaías nos está diciendo, o nos está profetizando de un niño, dice él, que porque un niño no ser nacido, un hijo nos es dado. Y él dice: su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte. A ese niño también Isaías lo llamó Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y recordemos en ese texto que leíamos al principio, en Isaías el capítulo 45, el verso 22, que Isaías también decía: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. O sea, nos está hablando de un solo Dios. Pero ahorita nos está hablando en esta profecía de un niño que se nos será dado, que su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Algunos dirán: bueno, es que hay dos. Otros dirán: hay tres.
Para muchos podrá haber una confusión, pero la respuesta más clara nos la da el apóstol Pablo cuando escribe a Timoteo allá en Primera de Timoteo, el capítulo 3, el verso 16, que dice de la siguiente manera. Primera de Timoteo, el capítulo 3, el verso 16. Él dice, e indiscutiblemente, o sea, esto no tiene discusión, grande es el misterio de la piedad. Esto es un misterio, y Dios se lo revela a quien Él quiere y a quien esté interesado. Por eso le citaba ese salmo ahora de Jeremías, el capítulo 33, el verso 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces está diciendo Timoteo, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. O sea, ese Dios invisible se hizo visible. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Esa es la respuesta más clara que nos da el apóstol Pablo. Juan también dijo de él en San Juan, el capítulo 1, el verso 14. San Juan, el capítulo 1, el verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué Juan dijo de él eso? Porque ellos lo vieron con sus propios ojos. Ellos contemplaron su gloria, ellos contemplaron su majestad. Ellos vieron a Jesús en su manifestación. Ellos tuvieron esa oportunidad de verlo a Él. Por eso dijo, y aquel verbo, o sea, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el verso 18 de ese mismo capítulo dice, a Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, nosotros hemos conocido a Dios a través de Jesucristo. De esa manera es que usted y yo hemos conocido a Dios. De esa manera es que usted y yo hemos conocido su grandeza a través de nuestro Señor Jesucristo. Y el mundo va a conocer a Dios a través de cada uno de nosotros que somos los hijos de Dios. Por eso debemos de aprender a obedecer la voz de Dios. Por eso debemos de aprender a hacer su voluntad. Por eso cada uno de nosotros debemos de mirar nuestra manera de conducirnos, porque esa es la manera que el mundo va a conocer a Dios, a través de cada uno de nosotros, porque somos la luz del mundo. Amén. Así que, hermano y amigo que me escuchan esta tarde, la manifestación de Dios más grande es Cristo. Esa es la manifestación más grande de Dios, que es Dios manifestado en carne. Colosenses, el capítulo 2, el verso 9, lo dice el apóstol Pablo a los colosenses, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y si nosotros estamos en Cristo, dice la palabra de Dios, estamos completos. No nos hace falta nada. Amén. Porque Jesucristo es Dios manifestado en carne. Jesucristo, Él es la verdad. Jesucristo es el camino, Él es la puerta. Estamos completos, no nos hace falta nada. Amén. Él es el camino que conduce a la vida eterna. Así que la Biblia, o para quienes la estudiamos,
o les agrada leer la palabra de Dios, es un libro monoteísta, es decir, que habla de la existencia de un solo Dios, y este Dios fue el que vino a salvarnos. Este Dios fue el que vino a salvarnos. Isaías capítulo 35, el verso 4. Isaías el capítulo 35, el verso 4. Dice: decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Los judíos, ellos estaban esperando que Dios mismo vendría y los salvaría. Y ahí lo está profetizando Isaías: Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua de mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. O sea, la palabra de Dios nos muestra que él mismo iba a venir y él mismo iba a salvar a su pueblo. Dios mismo vendrá y os salvará. Ezequiel el capítulo 34 y el verso 11. Ezequiel el capítulo 34, el verso 11. Porque así ha dicho Jehová el Señor. Ezequiel 34, 11. He aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. O sea, él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo mismo iré y las buscaré. Él mismo vino a buscar lo que se había perdido. ¿Por qué? Porque él tuvo compasión del ser humano. Él tuvo compasión de aquellos que estaban perdidos. Él tuvo compasión porque íbamos rumbo hacia un abismo. Pero él vino y nos salvó. Amén. Ahora la Biblia dice que cuando Jesús nació, habían pastores que estaban guardando la vigilia de la noche y estaban cuidando el rebaño o las ovejas. O sea, ese era su trabajo. Y ese día que Jesús nació, pues ellos estaban en el campo cuidando aquel rebaño que era su trabajo, el cual ellos sabían hacer. Y dice en San Lucas el capítulo 12, el verso 8. Había pastores en la misma región, San Lucas 2:8, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor.
Mire, el Señor dijo: yo mismo iré y los salvaré. Yo mismo iré y los salvaré. Yo mismo que hablo estaré presente. Pero vemos aquí a los ángeles dando una buena noticia. Hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. E inmediatamente salieron a ver lo que había acontecido y a ver con sus propios ojos lo que los ángeles les habían anunciado. Y cuando llegaron a aquel humilde pesebre, pues se encontraron con aquella humilde mujer, se encontraron con José, con aquel hombre humilde, y encontraron al niño allí como los ángeles lo habían dicho, envuelto en pañales. Y le contaron estas cosas a María y a José, y María guardaba todas estas cosas en su corazón. Hermano, a esta manifestación de Dios es a lo que la Biblia llama el Hijo de Dios, porque hijo es lo que nace. Hijo es lo que nace. San Lucas, el capítulo 1, el verso 31, cuando se le aparece el ángel Gabriel a María y le da ese saludo, que María se sorprende con ese saludo que el ángel le da. Pero el ángel le dice: no tema, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás y darás a luz un hijo. Este será grande, dice el verso 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. San Lucas, el capítulo 1, el verso 31. Y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. A esa manifestación es lo que es llamada en la Biblia Hijo de Dios. Ahora Jesús, en su vida terrenal, tuvo una vida excepcional. Y aunque se identificó con nosotros, porque Él fue 100% hombre y fue 100% Dios. La Biblia dice que aunque se identificó con nosotros, Él no cometió pecado, ni hubo engaño en su boca. Y por eso allá en Primera de Pedro, el capítulo 2, el verso 1, Pedro tiene que decir: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Pilato también tuvo que decir de él, cuando lo llevaron allá ante Pilato, para que Pilato lo acusara. Sea los judíos lo llevaron allí ante Pilato para que Pilato lo acusara.
Y Pilato tuvo que decir: yo no sé ustedes de qué lo acusan, pero yo no hallo ningún mal en él. Yo no hallo ninguna falla en él. Razón tuvo el apóstol Pedro en decir: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Hermano, ¿a quién más vamos a ir? Por eso él dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Sin embargo, el pueblo, oyendo esas palabras de Pilato, ¿qué fue lo que él dijo? ¿O qué fue lo que el pueblo dijo? A una voz empezaron a gritar: crucifícalo, crucifícalo, porque la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos, ¿qué? Los suyos no lo recibieron. El pueblo de Israel lo rechazó, el pueblo de Israel no lo quiso recibir. A pesar de que vieron sus maravillas, a pesar de que vieron sus milagros, a pesar de que ellos tenían que decir: ningún hombre ha hablado como este. A pesar de todo eso, de que veían cómo los ciegos veían, los cojos andaban, los sordos oían, los paralíticos andaban, los muertos eran resucitados. Pero ellos no quisieron creer que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Ellos dijeron: ¿cómo tú, siendo hombre, dices que eres Dios? O sea, para ellos Jesús es la piedra de tropiezo, y aún porque no creen que Jesucristo es Dios. Pero qué bueno que usted y yo sabemos, qué bueno que usted y yo, el Señor nos ha revelado que el Señor Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Que es Dios manifestado en carne. Así que Jesús en su vida terrenal tuvo una vida excepcional. Ahora en su muerte, Jesucristo en su muerte es la única respuesta para resolver la separación entre Dios y el hombre. Esa es la única respuesta. Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Mire, había un acta que nos acusaba a cada uno de nosotros porque éramos culpables, éramos pecadores, merecíamos la muerte, pero Él se puso en nuestro lugar. Lo que nosotros merecíamos, Él lo llevó por cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo a los romanos dice: Mayor muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Allí en la cruz del Calvario fue donde Dios, o Jesús, demostró su amor para con cada uno de nosotros. Nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos, y Cristo dio la vida por ti, Cristo dio la vida por mí. Así que Jesucristo es la única respuesta para resolver la separación entre Dios y los hombres. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos ha dado vida y vida en abundancia. Su muerte nos dio la vida. Por eso Juan, cuando lo vio, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era la única manera. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario de que el Hijo del Hombre fuera levantado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahora, la evidencia de que Él murió fue su sepultura. Porque ¿qué se hace con un muerto después de muerto? Enterrarlo, correr con él para el cementerio. Esa es la evidencia de que una persona ha muerto, la sepultura.
Y Jesucristo también fue sepultado. Esa es la evidencia de que Él murió. En su humanidad, Él murió. Allí los discípulos perdieron sus esperanzas. Todo el mundo se fue a casa. Pero luego volvieron las esperanzas cuando Él se levantó de la tumba. Cuando Él se levantó victorioso, venciendo la muerte y diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Esa es nuestra esperanza, gloria al Señor Jesús. En su resurrección, Jesús en su resurrección, Él resucitó de los muertos para sellar y confirmar nuestra salvación. Romanos el capítulo 4, el verso 25 lo dice. Romanos 4, 25. Romanos 4, 25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, Él fue entregado para que nosotros fuéramos declarados inocentes. Isaías dijo: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Él se entregó por amor a nosotros, y por esa obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, por esa obra que Él hizo en la cruz del Calvario, es que usted y yo en esta tarde nos estamos gozando en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Vana sería nuestra fe. Estaríamos perdiendo ese esfuerzo que tal vez hicimos en esta tarde. Si Él no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Pero qué maravilloso es que hay una tumba vacía, y esa tumba es la de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Así que esa es la garantía nuestra, que así como Cristo resucitó de entre los muertos, así como Él tiene el poder para levantarse de los muertos, de allá de la tumba, porque Él lo dijo: tengo poder para dar mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Así como Él tiene el poder para levantarse de los muertos, Él también tiene el poder para levantarnos a cada uno de nosotros. Así que ya sea que muramos o sea que vivamos, del Señor somos. Esa es la garantía, esa es nuestra esperanza. Así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos si creemos en Él. Así que, hermanos, no hay otra manera de ser salvos. No hay otro camino. No hay otra esperanza. No hay otro Salvador. Solamente en Jesucristo hay salvación, y solamente en Jesucristo hay vida eterna. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Qué bueno es conocerlo a Él. Qué bueno es saber quién es Él. Qué bueno es cada día nosotros poder aprenderlo, a conocerlo más a Él. A través de su palabra poderlo ver. Porque ahí es donde nosotros aprendemos a conocerlo a Él. Amén. Hechos el capítulo 10, el verso 43 dice: de este dan testimonio todos los profetas,
Hechos 10:43, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Así que no hay otra manera. Solamente en Jesucristo hay salvación. Solamente en Jesucristo hay vida eterna. Ahora, ¿cómo podemos concluir en esta tarde? Mirar a Jesús es confiar en Él. No lo podemos ver. No lo podemos ver. Pero a través de su palabra lo podemos conocer. A través de su palabra podemos ver quién es Él. Y a través de su palabra podemos confiar en Él, porque bienaventurados los que no vieron y creyeron. Mirar a Jesús es creer en su palabra. Mirar a Jesús es aferrarnos a sus promesas y confiar. Y mirar a Jesús es confiar en que Él está ahí para ayudarnos. Él lo prometió. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Él lo prometió, usted y yo debemos de aferrarnos a esas promesas. A veces pensamos que estamos solos. A veces pensamos en medio de esas situaciones difíciles que Él nos ha abandonado, pero Él nunca nos ha abandonado. Él está a nuestro lado como poderoso gigante, dispuestos a ayudarnos, dispuestos a sacarnos adelante, dispuestos a darnos la victoria. Y hermano, y si estamos en esta tarde, en este lugar, es porque el Señor hasta el día de hoy nos ha ayudado. Así que tenemos un Dios grande, tenemos un Dios poderoso, que hizo los cielos y la tierra, que vino a salvarnos, que dio su vida por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, y que gracias a esa obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, usted y yo somos lo que somos en esta tarde. Si no hubiera sido por esa obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, el ser humano iba rumbo al abismo, iba rumbo al despeñadero. Pero el Señor Jesucristo tomó nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar. Él pagó lo que usted y yo debíamos de pagar en la cruz del Calvario. Y por esa obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, es que usted y yo podemos gozarnos en la presencia de Dios en esta tarde. Vamos a estar en pie y vamos a darle gracias a Él por su amor. Vamos a darle gracias a Él por su misericordia. Él ha sido bueno con nosotros, sigue siendo bueno con nosotros y seguirá siendo bueno con nosotros. Hermanos, si usted está agradecido con Él en esta tarde, levante su mano, levante su voz y dígale: Señor, gracias por lo que has hecho en mi vida. Gracias por revelarme, Señor, esta palabra tan grande. Gracias por revelarme, Señor, este misterio, Señor. Oh, grande es el misterio de la piedad, dice el apóstol Pablo. Dios fue manifestado en carne y Dios nos ha revelado ese misterio a cada uno de nosotros. Amén. Así que debemos de estar agradecidos con Él. Usted y yo que le conocemos a Él, usted y yo que sabemos quién es Él, debemos de estar agradecidos con Él, porque esto no nos lo ha revelado carne ni sangre, sino nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Esto no lo aprendimos en la escuela y en la universidad. No, esta revelación viene de lo alto. Pero porque abrimos nuestro corazón a Dios, y Él vio que usted y yo estábamos interesados en conocerle a Él, en aprender cada día a conocerle a Él. Él vio nuestro interés y nos ha dado entendimiento, nos ha dado sabiduría. Por eso tú que no le conoces a Él en esta tarde,
Levanta tus manos y ábrele el corazón a Dios en esta tarde. Y de lo más profundo de tu corazón, dígale a Él: Señor, quiero conocerte. Quiero saber quién eres, Señor. Quiero conocer al verdadero Dios. Clama en esta tarde. Que el Señor vea tu interés. Que el Señor vea verdaderamente que hay un interés en su vida, que quiere conocerle a Él. Y su palabra dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Levante sus manos, levante su voz en esta tarde y agradezcámosle al Señor en esta tarde por lo que Él ha hecho en cada una de nuestras vidas. Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde. Oh, gracias te damos, Señor Jesús, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros, Señor. Oh, estamos en esta tarde, en este lugar, Señor. No es por nuestras habilidades, no es por nuestro conocimiento, Señor, o no es porque nosotros lo merecemos. Si estamos en este lugar es por gracia, Señor Jesús, porque a ti te ha placido regalarnos esta salvación tan grande, Señor. No la merecíamos, Señor, pero a ti te plació regalarnos, Señor, esta salvación tan grande. Por eso, en deuda de gratitud, te exaltamos, oh Dios, te damos el honor, te damos el reconocimiento, porque no hay dinero con que pagarte, Señor. No hay oro con que pagarte, Señor Jesús. Por eso, en deuda de gratitud, te damos nuestra alabanza, te damos nuestra adoración, te damos nuestra vida, Señor Jesús, a ti, en agradecimiento por lo que tú has hecho con cada una de nuestras vidas. Por eso recibe nuestra adoración, recibe nuestra alabanza, Señor Jesús, en olor grato por lo que tú has hecho en cada una de nuestras vidas. Oh, y ayuda también a cada uno de mis hermanos, ayuda a cada una de mis hermanas, a los jóvenes, Señor Jesús, que cada día podamos conocerte más, Señor, que cada día podamos saber quién eres, Señor Jesús, que cada día podamos conocer tu grandeza, Señor. Por eso danos ese sentir de escudriñar tu palabra, danos ese sentir de congregarnos cada día, que no dejemos de congregarnos, Señor Jesús, que lleguemos a este lugar con un corazón dispuesto a escuchar tu palabra, porque la fe viene por el oír tu palabra, Señor Jesús. Ahí es donde podemos ver tu grandeza, ahí es donde podemos ver tu majestad, Señor. Ahí es donde podemos ver tu majestad, ahí es donde podemos ver tu hermosura, Señor. Danos ese sentir de escudriñar tu palabra, que no perdamos el tiempo en lo que no debemos de perderlo, Señor Jesús. Que escudriñemos tu palabra, Señor, y que lleguemos a este lugar a oír tu palabra. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. A los amigos, Señor, que están en esta tarde, en este lugar, hoy que no te conocen, pero que tienen un deseo, Señor, por eso han llegado en esta tarde, en este lugar. Ayúdalos, Señor. Oh, dales revelación de tu palabra, Señor, porque tú revelas los secretos, tú revelas lo oculto, Señor. Ayúdalos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Oh, gloria a su nombre, oh Dios, gloria a su nombre. Alma mía, alaba a Jehová. Oh, sí, Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bendito eres, Señor. Santo eres, Señor. Bendito eres, Señor. Oh, aleluya, Alma aleluya. mía, porque te sientes Gracias, Señor. triste, Gracias, Señor, por si tu palabra, Cristo te Señor. hizo libre. Santo